Bienvenidos hoy a Creatividad, Cultura y Sensibilidad. Hoy abordaremos el tema de la otredad como una expresión de la identidad y en ello el ejemplo de lo femenino. ¿Cómo es que vivimos esto como ejemplo en términos de la vida personal y de la vida colectiva? Para una mejor ilustración, vamos entonces a compartir nuestra temática del día con estas diapositivas. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la otredad y decimos que esta es una expresión del ser en identidad, tenemos que decir que esa otredad no solamente se da hacia nuestro afuera, hacia nuestro exterior, sino que nosotros también contenemos esa otredad. Dice Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río, nada es igual, nada permanece estable. Esto nos lleva a decir que nosotros, como parte de la fuente de la creación, somos dinamismo, somos evolución, y en esa medida contenemos lo igual y lo diferente, lo múltiple al mismo tiempo. Idem, como también habíamos recordado en otra oportunidad, viene de idem, que es igual, y entitas, que es ser, o sea, hace referencia al ser y en este caso es un ser múltiple, es un ser pluripotencial. En este caso es una entidad como esencia de algo que hace referencia a una unidad. Es una unidad, es un uno que a la vez es totalidad, que es completo, que es perfección. Y también es un idéntico, que es igual a lo entero, que es igual a la completud, como decíamos. Entonces, lo entero, en esta medida, lo completo, no puede ser tal sin lo otro. O sea, siempre que hay una completud es porque también existe dentro de un contexto y también ese uno se va multiplicando. Esto nos habla de que somos elemento del sistema y a la vez somos sistema, de que somos parte y a la vez somos todo. Y esto lo expresan de manera preciosa los mitos de origen cuando dicen que como herederos de la fuente de la creación, nosotros somos creación y somos creador al mismo tiempo. Entonces, en este asunto de la identidad hay un deseo del ser humano de conectarse, de integrarse, de volver a esa conciencia, a esa esencia. Y esto se aparece en la cultura. Hay un deseo siempre de trascender los límites físicos, los límites psíquicos, de trascender esos patrones de memoria. Y ese querer ser de otra manera tiene que ver con la conciencia de la conciencia. Es distinto tener conciencia de nuestra parte física, de nuestra parte emocional, a tener conciencia de la conciencia. Eso implicaría una conexión con el origen. Entonces, en el sentido simbólico, identidad vendría a ser lo que le da esa unidad al ser. Sería lo que imita a lo entero y sería una narrativa de lo que cambia. Por eso, mientras yo digo que soy una cosa, también soy otra cosa. Entonces, esta es una evocación de la plenitud, de la completud a través de la creatividad, a través de lo creativo, a través del juego, a través del arte y también a través de la cultura. Dice, por ejemplo, Carl Jung, que habla de la simbología, de los arquetipos, diciendo que un arquetipo significa arque, origen, y un tipo es un estilo del origen, una forma del origen. Entonces, estos arquetipos que son energías, que son fuerzas, que son esencias de ser o formas de ser y de aparecer, tienen que ver con la identidad en términos de la potencia que uno tiene. Tienen que ver con imágenes y con símbolos universales que son transversales a todas las épocas y a todas las culturas. Tienen que ver con la emoción y tienen que ver con la conducta colectiva. Y entonces así él nos muestra que el arquetipo principal o el arquetipo englobador es el del ser, es el del alma, es el del sí mismo. Y este se divide a su vez o se manifiesta a su vez en dos.
se manifiesta como animus y como ánima, pero también estos dos, que significan femenino y masculino, se manifiestan como inocente, como buscador, como sabio y como mago. El inocente no tiene información. El buscador empieza a través de la pregunta del inocente a buscar ese conocimiento, ese saber que quiere. Y cuando el buscador encuentra conocimiento, se hace sabio. Y cuando el sabio tiene ese conocimiento para sí mismo, empieza a convertirse en mago, a convertirse en creativo. Y el creativo es el que el conocimiento lo comparte con otros y al compartirlo dinamiza su contexto. Entonces, en esta misma subdivisión o expansión del ser aparecen los arquetipos del padre, la madre, la sombra, la persona, el héroe, el bufón, y esto son nuestras formas de aparecer en cada contexto. Es que en esta medida, esa identidad sería aquello que le permite a uno ir hacia el encuentro con su unidad, ir hacia el encuentro también con la congraciación, con la comprensión de que lo otro en uno también es diferencia en uno y que lo otro hacia afuera también es legitimable, ¿cierto? Entonces, aquí la identidad representa esa aproximación a la totalidad, porque aquí esa totalidad nos muestra que es algo así como si fuera un mapa de un territorio, un mapa de un objeto, un mapa de nosotros mismos, es una representación, es un simbolismo, no somos nosotros mismos en realidad. Entonces, son como posibilidades de concretar un concepto que puede ser tan abstracto. Entonces, esa totalidad viene dada como por la fusión, viene dada por la vinculación, viene dada por la conexión entre lo único, lo mismo, lo absoluto, lo entero, que a la vez es diferente. Y en Occidente, por ejemplo, vemos que cuando uno habla de la mismidad, dice que es lo que no cambia, que la mismidad es algo igual a uno mismo, que nos define, que nos personifica, que nos singulariza y que nos diferencia. Aquí aparece un yo que es distinto al tú y que es distinto al ellos, pero también aparece un yo que es igual al tú y que nos junta como un nosotros. Entonces, esta identidad de la mismidad en Occidente es inmutable, se establece como un patrón único y genera una angustia. Esta angustia es que si esa mismidad está tan establecida, lo otro pareciera algo que es peligroso, ¿cierto? Entonces, la cuestión existencial que le subyace aquí es que no hay nada distinto a lo mismo o no hay nada distinto a nosotros. Y por eso es que entonces hay un juego de querer rechazar eso distinto, de temerle a lo distinto. Y entonces el otro aparece como algo que yo censuro, que yo silencio, que yo acallo o que yo incluso mato o deslegitimo. Entonces, identidad en Occidente sería permanencia, sería negación de la otredad, sería negación de que existe un otro, otra cultura, otro mundo, por ejemplo, sería negación al cambio, porque se quiere estar conservando siempre. Y esto genera neurosis, genera esquizofrenia, genera un sujeto escindido, un sujeto partido, fraccionado. Entonces, Occidente vive el narcisismo, el amarse a sí mismo en este momento como en su mismidad, como que no existe nada más allá del sí mismo o del yo mismo. Entonces, aquí juega este sujeto egocéntrico no a ser como Dios, sino a ser como Dios mismo. Y esto lo invita o le implica regresar al paraíso del que nunca aceptó la partida. Mientras que en Oriente aquí tenemos otra concepción de identidad
de mismidad y de otredad. En Oriente, la realidad siempre es dual, es múltiple y también se concibe esa realidad como ilusoria. Entonces, el uno, aquí, el sí mismo, aparece como un vacío, como una nada, al tiempo que infunde ser. Entonces uno dice, bueno, como un vacío, una nada, va a crear ser. Aquí, ese uno está antes que el ser y no reside en forma ninguna. Un ejemplo de ello es como la esencia de un río. El río tiene un cauce, el río es, e independientemente de que el río esté inundado o de que esté en sequía, el río es. Entonces ahí hay una esencia que se sostiene. Esa pudiera ser como una forma de mirar este ejemplo en Oriente. Así es que la unidad del ser se transforma, se hace tiempo y se hace espacio y se hace discontinuidad desde esta lectura, desde esta ideología, desde esta filosofía. Y habrían entonces tres manifestaciones del uno en las ciencias modernas que serían el átomo, la célula, las neuronas. El uno está antes de todo, o sea que el uno es lo pletórico, es abundancia, contiene el todo que adopta distintas formas y esas formas son formas de serie, es decir, el uno aquí es completud, no es, mejor dicho, es un vacío lleno de posibilidad. El ser es otro del que se es, o sea, cada ser es muchos, cada ser es muchos. Y la otredad es la diferencia dentro de la identidad. Aquí la otredad también es completud, porque al mirarse uno mismo, admira la diferencia en uno y la diferencia de uno con los otros. Eh, Dice Gandhi, por ejemplo, que quería una cultura que soplara sobre su casa de manera tan libre como fuera posible, pero que no aceptaba ser derribado por la ráfaga. Entonces miren cómo ese ser es más allá que los fenómenos que existen o que coexisten con ese ser. Entonces se pregunta uno aquí, ¿la identidad es una quimera? ¿Es la identidad una obsesión? ¿Es la identidad una ausencia? ¿Qué es la identidad? Una sombra. Entonces, la posmodernidad en la que estamos habitando advierte que hay una necesidad de estar hablando, de estar en diálogo, es una necesidad dialéctica, discursiva, para hablar de que la identidad es pluralidad. Y ahí aparecen entonces no solo la pregunta de quién soy como sujeto, sino quiénes somos. No solo la pregunta dónde estoy como sujeto, sino dónde estamos. Y no solo la pregunta qué puedo ser o hacia dónde puedo ir, sino quiénes podemos ser y hacia dónde podemos ir. Así es que se nos muestra desde Oriente la identidad como una posibilidad de ser y de proyección del origen. Es posible entender esta identidad como unidad al mismo tiempo que la entendemos como discontinuidad y al mismo tiempo que la entendemos como pluralidad. Esta es una ruta para reconocerse y pensarse desde la mismidad, para revalorarse y sentirse desde la otredad, para resignificarse y expresarse desde la identidad y para recrearse y vivirse desde la multiplicidad. Nosotros entonces vamos a atrevernos aquí a traer como toda esa dimensión de la identidad como un ejemplo. Y en este ejemplo traemos qué es lo femenino, porque al fin y al cabo estamos hablando de creatividad, cultura y sensibilidad. Y esta concepción de lo femenino tiene que ver con las tres. Es una narrativa que independientemente de que seamos mujeres o seamos hombres, nosotros tenemos en esa esencia de lo arquetipal también una dimensión de lo femenino que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con lo sensible, que tiene que ver con lo creativo. Entonces, en esta medida, miramos que
lo femenino se puede entender como un espíritu rector en la medida en la que es creativo, en la medida en la que es creación, en la medida en la que es creatividad, en la medida en la que se acuna la vida. Aquí lo femenino también es proceso y es una necesidad instintiva, porque como decíamos ahorita, no solamente es de las mujeres, también en términos instintivos es un asunto de los hombres, porque en términos del yin y el yang, nosotros podemos ver que se nos muestra lo femenino como naturaleza y lo masculino como cultura, lo femenino como lo doméstico y lo masculino como lo público, lo femenino como la creatividad y lo masculino como la innovación, lo femenino como en la contemplación y lo masculino como la acción. Entonces es un asunto de poder interactuar entre el femenino y el masculino, no diferenciarlo ni separarlo el uno del otro. Entonces en esta armonización vemos que lo femenino es una personificación de la vida, porque como sabemos, lo femenino es lo que acuna en útero, lo que amamanta y lo que cuida, cultiva la vida. Es una esencia también representada en la cultura, pero también ha sido acallada por la cultura hegemónica de lo masculino. Aquí lo femenino es creación, lo femenino es fantasía, es también contenedor y contenido. Lo femenino es matriz de símbolos del hogar. Miren que en la cocina todo lo que es contenedor, todo lo que tiene forma de útero, tiene que ver con el cuidado. En la cocina las ollas tienen forma de útero, las cucharas, el fogón, los cajones, todo lo que contenga ahí está relacionado con una matriz. Y en esa matriz como un cuidado desde el afecto. Bien, lo femenino tiene que ver con el eros, con la provocación, con la emocionalidad, con la visceralidad, tiene que ver con la seducción y tiene que ver con lo dual. Tiene que ver también no solamente con las luces, sino también con la oscuridad, con la profundidad, con la envidia, con la transformación, con partes de sombra que cada uno tiene. Y aquí entendemos que lo femenino también tiene que ver con el misterio, con la ambigüedad, con la represión, con el miedo. Mater dolorosa, o sea, con las mujeres sufrientes, con las mujeres que arrastran cadenas de miedo, cadenas de dolor, cadenas de maltrato. Y aquí podemos ver una expresión de lo femenino que castra, de lo femenino que está perturbado, de lo femenino que venga. También hay un desconocimiento de eso femenino que tiene que ver con el temor a lo masculino como algo que está por fuera, como algo que puede agredir, como algo a lo que se le puede temer. En esta medida, independientemente de que seamos hombres o mujeres, que podamos sensibilizarnos frente a nuestro femenino, cabría la pregunta en términos de identidad: ¿quién soy y alrededor de qué orbito? Si desde mi naturaleza sensible o desde los patrones que se me establecen como eh, mm, alienación cultural, desde esos discursos de cultura que nos coartan, que nos encajonan. Entonces, pudiéramos desde una mirada más abierta entender que la identidad, que significa ser igual al ser, y que el ser significa mismidad, otredad y multiplicidad al mismo tiempo, que ese ser significa ser inocente, ser buscador, ser sabio y ser mago, o poniéndolo en términos femeninos, inocente, buscadora, sabia y maga. Y que ahí entonces pudiéramos tener esa ruta que acabamos también de decir para podernos reconocer como desde esa posibilidad de sentir en nosotros mismos la mismidad, como poder revalorarnos a nosotros mismos desde el sentir la otredad
como poder resignificarnos a nosotros mismos desde expresarnos desde la identidad y como poder recrearnos a nosotros mismos desde el poder vivir esa multiplicidad. Miren los juegos de palabras. Tenemos el reconocer, el valorar, el resignificar y el recrear. Pero aquí es desde nosotros mismos, recrearse. ¿Quién es ese sé? Es decir, somos cada uno de nosotros. La invitación finalmente aquí, desde cultura, creatividad y sensibilidad, es a vivir esa identidad, en este caso como femenino o masculino, también como posibilidad, como atrevernos a vivirlo desde la originalidad que somos, como atrevernos a fluir, a cuidar, a tejer el mundo desde el ser que somos. Y en esta medida, expresar nuestro femenino más allá del género, en admiración suprema y en exaltación cósmica. Estas imágenes fueron tomadas de la fotógrafa búlgara que se llama Mira Nadiakova, quien mirando los dibujos que ella misma hacía, llegó a reconocerse a sí misma y a sentirse parte de ellos y a comprender que esos dibujos le mostraban que lo que más le excitaban, cosas o atributos como el amor, el erotismo, la belleza y el dolor, era lo que ella más necesitaba. Entonces, esta es una posibilidad para que miremos cómo desde la identidad nosotros podemos identificar y reconectarnos con ese origen que somos. Hasta hoy entonces tenemos nuestra conversación sobre la otredad como una posibilidad de expresión de lo múltiple que somos. Bueno, les deseo lo mejor, que estén muy bien y cuídense.